Como ya sabemos desde hace unos días, Luis Carrión se ha convertido en el nuevo técnico del equipo Carballón y por tanto Veljko Paunovic ha salido de la entidad carballona. No estoy diciendo ninguna novedad, lo sabemos desde hace unos días. Después de esos días tan intensos, de esa semana tan convulsa, volvemos un poquito más a la tranquilidad, entre comillas, sabiendo lo que significa tener a un nuevo entrenador, sabiendo que vamos a llegar al próximo partido con algunas dudas en el 11, habrá novedades, revolucionará el equipo Luis Carrión. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre la pizarra de Luis Carrión. Dos técnicos, Luis Carrión y Veljko Paunovic, diferentes. Dos técnicos con dos ideas diferentes. ¿Qué cambios vamos a ver del Real Oviedo en los próximos encuentros? ¿Será un cambio radical? ¿Será un pequeño cambio? Poco a poco irá implementando mecanismos en el juego del Real Oviedo. ¿Cómo será esa disposición táctica del equipo asturiano? Todo esto lo trataremos en el vídeo de hoy. Próximo partido español, no queda nada y Luis Carrión ya está, manos a la obra. ¡Comenzamos! Pues como estaba diciendo, lo normal es que la llegada de Luis Carrión suponga un cambio en el equipo Carballón, un cambio a la hora de jugar, un cambio en la disposición táctica, en algunas fases del juego. Un Luis Carrión que tiene un concepto diferente y ya lo vimos en su día en el Real Oviedo. Para mí, personalmente, tengo que decir que el mejor Real Oviedo que he visto en cuanto a juego ha sido el de Luis Carrión. Tampoco es que haya vivido muchos Oviedos, pero si me tengo que quedar con uno por juego, por fútbol, por limpieza, por pureza, me quedo con ese Oviedo de Luis Carrión. Un Real Oviedo que practicaba un fútbol muy vistoso, un fútbol atractivo, un fútbol que era capaz además de dar buenos resultados. De hecho, bueno, el Oviedo llegó a la final de los playoffs y cayó ante todo un español en un partido donde yo creo que el equipo de Luis Carrión en ese momento no fue un equipo como el que estábamos viendo en jornadas anteriores, en partidos anteriores. No fue un Oviedo reconocible desde mi punto de vista y para mí eso fue uno de los errores. Pero no vamos a remontarnos a esa época, no vamos a pensar en ese último partido de Luis Carrión como entrenador y nos vamos a centrar en lo que le puede dar a este nuevo Real Oviedo, porque hay que decir que se han producido muchos cambios, muchas salidas, muchas incorporaciones. Porque bueno, han pasado ya un año y pico desde entonces, desde que Luis Carrión salía del Real Oviedo. Una temporada, pues sobre todo por el cambio a la primera división, pues ha supuesto muchas incorporaciones y muchas salidas. De hecho, solo 7 jugadores de la actual plantilla estaban en ese Real Oviedo de Luis Carrión. Un Luis Carrión que, bueno, como estaba diciendo, está manos a las obras, está ya al pie del cañón para tirar de este proyecto. Un Luis Carrión que después de salir del Real Oviedo llegaba a Las Palmas, donde estuvo muy poquitos partidos, 8 me parece más o menos. Un Luis Carrión pues que su idea no acabó de calar en los jugadores. No empezó del todo mal Luis Carrión, pero poco a poco, después de esas 3 primeras jornadas con Las Palmas, se fue diluyendo la idea que tenía en mente Luis Carrión hasta que, bueno, el proyecto pues no logró tener esa continuidad y fue destituido el técnico catalán. A mí Luis Carrión es un entrenador que me gusta, que me fascina y sobre todo, bueno, por lo que vi en esa segunda división del fútbol español con Luis Carrión en los banquillos del Real Oviedo. Es un entrenador que me fascinó, pero que ahora pues evidentemente la exigencia es mucho mayor, la exigencia es más alta, juegas contra equipos de mayor calibre, de mayor calado y vamos a ver cómo encaja esa idea de Luis Carrión en la primera división, porque con Las Palmas, pues como dije antes, no acabó de carburar y no logró que esa idea llegase a buen puerto. Creo que tampoco voy aquí a tirarme media hora hablando del juego de Luis Carrión. Vamos a ir repasando ciertos aspectos del juego, qué es lo que le puede aportar a este nuevo Real Oviedo. Y bueno, lo primero decir que creo que con Luis Carrión vamos a ver a un Real Oviedo que se va a volcar más al ataque, que va a querer ser más protagonista y vamos a ver a un Oviedo más activo en algunas fases del juego. Y creo que una de las fases que hay que comentar es el tema del balón, cuando tienes la pelota, cuando a lo mejor todavía no has llegado a 3/4 de campo, pero se está
se está cocinando la jugada y yo creo que ahí vamos a ver a un Real Oviedo que sepa elaborar mucho mejor, un Real Oviedo con más capacidad para asociarse, con más capacidad para generar circuitos asociativos y yo creo que aquí vamos a ver una mejora notable. Evidentemente habrá que verlo y tampoco podemos empezar a hacer muchas especulaciones porque no hemos visto a este Real Oviedo de Luis Carrión, pero yo sí, yo diría que a más o menos, a grosso modo diría que creo que vamos a ver una mejora significativa con pelota y ya no solo a la hora de elaborar la jugada en esos primeros pases, sino en 3/4 de campo. Creo que vamos a ver a un Real Oviedo que va a buscar el tener más la pelota en ese último tercio, en la zona 14, a un equipo mucho más propositivo y vamos a ver porque, claro, no es lo mismo hacerlo en segunda como lo hizo en su día el Real Oviedo de Luis Carrión que hacerlo ahora en primera división contra equipos de mayor envergadura y para mí esta es una de las dudas, cómo funciona la idea de juego de Luis Carrión en la primera división porque lógicamente no es lo mismo que ponerlo en práctica en la categoría de plata por mucha igualdad que pueda haber, ¿no? En esa segunda división al final la primera división es otra cosa y el salto es cualitativo, así que esa es una de mis dudas, si la idea de Luis Carrión va a cuajar, va a funcionar en primera división debido a que pues, los partidos serán más costosos, ¿no? El nivel de calidad es mayor, lógicamente, pero a mí me gusta esa idea y yo tengo confianza en el Oviedo de Luis Carrión, un equipo que va a tener también esa mordiente a la hora de presionar. Datos que quería destacar del Oviedo de Luis Carrión, decir que el Oviedo en esa temporada cuando está Luis Carrión fue el tercer equipo con más posesiones en campo rival, algo que estaba comentando ahora, ¿no? El tema del balón, creo que vamos a ver a un Real Oviedo con mucha más iniciativa, con mucha más determinación a la hora de mover el balón. Luego ya trataremos el tema de qué jugadores pueden encajar más o menos bien con la idea de juego que puede tener Luis Carrión. También decir que en esa temporada el Oviedo es el cuarto que más balones recuperaba por partido, ahora es el que menos, esta temporada era el que menos con Veljko Paunovic y el tema de la presión, ¿no? Aquí tiene mucho que ver y es el equipo que más centraba en el área porque el Oviedo de Luis Carrión no era simplemente el tema de combinar y de buscar esas asociaciones, también era un equipo que le gustaba mucho percutir por los dos flancos, por la banda derecha y por la banda izquierda. Y es que en las dos bandas tenías dos martillos pilones. En la banda derecha era el lateral, Viti, que ahora mismo está en Las Palmas, en segunda división, y en el lateral izquierdo, Abel Bretones, dos laterales que firmaron una temporada espectacular, brutal, a un nivel escandaloso. De hecho, bueno, es que los dos, tras hacer esa temporada, se marcharon a la primera división y ahora Abel Bretones es el que está teniendo más éxito. Bueno, ya se veía que era el lateral más prometedor del Real Oviedo, una pena que se haya ido. Luego, en los extremos, tenías en la banda derecha, normalmente usaba Paulino, y en la banda izquierda a Sebas Moyano, ya luego en los playoffs contó también con Borja Sánchez, en fin, pero eran extremos sobre todo de mucho juego por dentro, mucho juego interior y creo que ahora la cosa ha cambiado porque cuentas con un Hassan en la banda derecha y luego un Ilia Cheira que creo que a él, Ilia Cheira, sí que te puede interpretar, sí que te puede ejercer ese rol que en su día te hizo Sebas Moyano o Paulino de venir por dentro. De hecho, bueno, Ilia Cheira tiene mucho mejor juego asociativo, tiene mucha más capacidad para conectarse por dentro, para mí tiene más inteligencia, me parece un jugador más cerebral que estos dos. Se está viendo, ¿no? Está en primera división y los otros dos en segunda división en el Real Zaragoza. Es Oviedo de Luis Carrión que contaba con Abel Bretones y Viti. A día de hoy no tienes a un lateral derecho con la velocidad punta de Viti, con esa capacidad para incorporarse al ataque de una manera tan veloz. Pero bueno, tienes a Nacho Vidal, que es un lateral, al menos en segunda, por lo que demostró. Bueno, tácticamente no tiene esa velocidad punta, pero creo que te puede aportar otras cosas. En la banda izquierda, creo que ahí sí que tienes un jugador que se asemeja más al lateral que tenías en su día, ¿no? El Abel Bretones, bueno, Raín en algunas cosas se asimila, se asemeja, sobre todo, bueno, por esa capacidad que tiene Raén para incorporarse al ataque, para repetir esfuerzos, para intensificarlos y para además defensivamente transmitir esa solidez que está siendo una de las sorpresas de esta temporada del Real Oviedo, el rendimiento que está dando el lateral africano. Entonces, bueno, creo que ahí tienes en las dos bandas tus dos jugadores que te aportan ese desborde, que te aportan esa velocidad, que tienen
ese desparpajo para penetrar por cada flanco, no. Estoy hablando lógicamente de Raheem por la izquierda y de Hassan por la derecha, y yo creo que, bueno, ahí Luis Carrión va a tener efectivos para hacer ese juego de insistir por las bandas, que esos futbolistas tengan ese atrevimiento, ese descaro para poder incorporarse al ataque. Hassan no hay duda, y luego Raheem yo creo que vamos a seguir viendo lo que estamos viendo en anteriores jornadas. En la derecha, en el lateral derecho, ahí está mi duda de a ver qué es lo que hace, qué es lo que se inventa Luis Carrión. Si vemos eso que tanto vimos la temporada pasada de Nacho Vidal, de que era un futbolista que se le daba rienda suelta en muchos momentos, es decir, un lateral que se movía muchas veces pues donde él veía el espacio, donde él veía que podía hacer daño de verdad, es decir, veíamos cómo a veces se incorporaba por dentro, mucho juego interior. Vimos la temporada pasada en Nacho Vidal. Esta temporada estamos observando cómo es un jugador que le está costando más. Yo creo que a lo mejor es orden de Paunovic, a lo mejor fue pues que Belko le dijo: oye, este año no podemos permitirnos el que nuestro lateral avance tantos metros, así que vamos a resguárdate un poco y no te expongas tanto. No sé si es eso, pero bueno, vamos a ver el rol que juega Nacho Vidal, que me parece muy interesante. Y de hecho, bueno, ya para el partido del Español va a estar. Raheem, ya he dicho lo que pienso. Vamos a seguir viendo a ese Raheem de muchas internadas, pero creo que va a haber un cambio. Y es que, bueno, os voy a poner de hecho los jugadores con los que cuenta Luis Carrión a día de hoy en el 11. Son estos, os los pongo aquí en pantalla. Y yo creo que aquí vamos a ver un cambio, porque estamos viendo cómo Raheem, os voy a poner de hecho este mapa, este 11, veíamos cómo cuando jugaba Colombato, Raheem avanzaba metros, es decir, se emplazaba un poquito más arriba y Colombato lateralizaba. Yo creo que este movimiento ya no lo vamos a ver, creo, porque creo que uno de los beneficiados de la llegada de Luis Carrión va a ser el bono de Santiago Colombato. En los últimos partidos estábamos viendo cómo Santiago Colombato, el centrocampista argentino, pues estaba gozando de más minutos, de más oportunidades, y estaba empezando a coger ese tono, haciendo algún partido interesante, bueno, pero bueno, le faltaba continuidad todavía, ¿no? Porque tampoco había tenido muchos minutos por tema de lesiones y porque probablemente a lo mejor Belko estaba esperando a que cogiese más ritmo, a que físicamente estuviese mejor. Y es que Luis Carrión, es que el mejor Colombato lo hemos visto con Luis Carrión. El mejor Colombato que ha jugado en el Real Oviedo lo hemos visto de la mano de Luis Carrión. Luis Carrión creo que estábamos viendo con Cervera en su día cuando estaba de técnico cómo Colombato no se encontraba tan a gusto, y con la llegada de Luis Carrión encuentra el ecosistema pues perfecto, a lo mejor no perfecto, pero un ecosistema muy bueno para que Colombato pueda brillar, para que Colombato se pueda lucir, y Colombato en ese Oviedo se vuelve pues una pieza indiscutible. De hecho, llega a sonar para equipos de primera división y parecía que en el mercado de invierno se iba a esfumar porque algún equipo de primera división se iba a lanzar por él. Gracias a Dios, afortunadamente, que Colombato esa temporada finalmente no se marcha y continúa en el Real Oviedo hasta el día de hoy, que está con el equipo asturiano en primera división. Un orgullo no poder contar con este jugador, y es que yo creo que va a convertirse todavía en un jugador más importante en este Real Oviedo, y de la mano de Luis Carrión. Creo que Luis Carrión va a hacer que este futbolista vuelva a ser ese jugador con llegada en segunda línea, que busque ese golpeo en esos últimos metros, un futbolista que tenga libertad en algunos momentos. Y es que sobre todo ante los problemas que está teniendo el Real Oviedo en la media punta, creo que Colombato puede cobrar una importancia que no estaba teniendo en el esquema de Belko Paunovic. Vamos a ver el tema también de la media punta, ¿no? Porque Cazorla, pues lógicamente no está para todos los partidos, para todas las jornadas, y ahí Luis Carrión tiene que encontrar una pieza que haga de media punta, que cumpla y de un rendimiento, pues como mínimo decente, ¿no? Ahí el que está llamado es Luka Ilić, lo llevamos repitiendo desde que comenzó el curso. Vamos a ver, porque ahora con Luis Carrión se empieza de cero. Esa es la ventaja, ¿no? Sobre todo de esos jugadores que se encontraban en desventaja, que iban por detrás de sus compañeros, que ahora todos empiezan de cero. Es cierto que, entre comillas, ¿no? Porque Luis Carrión ha visto todos los partidos de la temporada, sabe qué jugadores están rindiendo mejor y qué jugadores están rindiendo peor, qué jugadores están teniendo esos altibajos o qué jugadores no acaban de arrancar, pero creo que entre comillas se empieza un poquito de cero. Así que Luka Ilić,
que es verdad que contra el Valencia pues mejora la nota debido a ese gol, aunque tampoco creo que haya que tirar la casa por la ventana ahora por Luka Elic, creo que no hay que volverse locos, porque sí, es un gol muy importante, significó 3 puntos, pero tampoco podemos ser tan resultadistas, y al final creo que hay muchas más cosas en el juego a tener en cuenta, a valorar, así que Luka Elic, la realidad es que no acaba de transmitir esas sensaciones, un futbolista que lo pidió Veljko Paunovic, de hecho hoy mismo lo confirmó Jesús Martínez, que fue una petición expresa de Veljko Paunovic el que Luka Elic llegase al Real Oviedo, y vamos a ver si encaja en los planes de Luis Carrión. A mí el feedback que me ha transmitido Luka Elic es que es un futbolista que no tiene mal pie, que creo que a nivel de juego asociativo le puede aportar más al Real Oviedo, porque es que lo ha demostrado en más de una ocasión como te puede aportar como mínimo algo más, que para mí está un nivel, al menos un pelín por debajo de su nivel, y yo creo que le puede dar más a este Real Oviedo. La pregunta es si era el futbolista que necesitaba el equipo Carballón, y la otra pregunta es si creo que el Oviedo tendrá que haber fichado más jugadores para esta demarcación, y es que sí, o al menos no vendas fue peor todavía. No rescindas el contrato de Jaime Seoane, no le relegues de esa manera, no lo apartes de la entidad carballona de esa manera. Yo me hice la pregunta el otro día a mí mismo de Luis Carrión estaría dispuesto a que viniese de nuevo Jaime Seoane, ya que se encuentra en el mercado de agentes libres. Pues no lo descarto, solo que obviamente el Oviedo quedaría retratado, quedaría pues en evidencia que ha sido un error morrocotudo. Así que bueno, en el centro del campo, Dendoncker creo que va a seguir siendo esa pieza fija. Yo creo que vamos a ver un mejor Dendoncker, porque a veces daba la sensación de que Dendoncker podía dar más, que no estaba haciendo malos partidos, pero que en un entorno, en un clima mucho más positivo, donde esas sinergias funcionen, creo que Dendoncker puede dar más a este Real Oviedo, y sobre todo puede sacar a relucir ciertas aptitudes que a lo mejor en el Oviedo de Veljko Paunovic no podía demostrar. Así que yo creo que a priori Dendoncker, Colombato y ya veremos en la media punta, pues van a ser los que formen ese centro del campo del Real Oviedo. Arriba, pues la gran duda es la figura del delantero centro, y es que yo ya lo llevo repitiendo desde el año pasado, que para mí Fede Viñas es el 9 que está llamado a ser el delantero centro titular del equipo Carballón. A mí Fede Viñas me transmite algo especial, tengo esa corazonada, tengo esa pedrada, es una pedrada así de grande, pero es que creo que Fede Viñas va a acabar brillando en este Real Oviedo. Yo le veo detalles técnicos, gestos, movimientos súper interesantes, movimientos que para mí me incitan a pensar que este jugador en un futuro no muy lejano le va a aportar mucho al Real Oviedo, y es que lo estamos viendo con la selección de Uruguay. En este último parón de selecciones hemos podido observar cómo Fede Viñas ha jugado 2 partidos. Uno salió en la segunda parte, nada más empezar, y el otro lo jugó como titular. Los 2 partidos los ganó Uruguay, eran amistosos. Los 2 los ganó Uruguay, marcó 3 goles en total, y en los 3 goles es protagonista Fede Viñas. No es el que marca el gol, que es algo que le está faltando en parte en este Real Oviedo, y bueno, también le está faltando más a nivel de juego, pero bueno, no marcaba el gol en Uruguay, pero daba 3 asistencias, y es que le vimos en una posición diferente por lo que comentan compañeros de Uruguay. Le vimos en una posición más retrasada, no como media punta, pero algo parecido, algo que se asemeja a la figura del media punta, viniendo a recibir muy atrás, descargar y luego dando ese último pase, dando pases claves, término que nos gusta utilizar mucho en estos últimos tiempos. Y es que eso es lo más reseñable de Fede Viñas en el Real Oviedo, el tema de descargar, de venir atrás, de intervenir en esa elaboración, que estábamos viendo un Oviedo de Veljko Paunovic que le costaba precisamente el tema de la elaboración, el tema de cocinar la jugada, ¿no? El tema de dar esos primeros pases para enlazar ya con esos últimos hombres, con esos hombres de ataque, para que en el frente de ataque se genere algo más de movimiento. Y vamos a ver si Luis Carrión es capaz de dar con la tecla y de hacer que el Real Oviedo mejore en ese juego asociativo. A lo mejor Fede Viñas
tiene más capacidad luego para hincar el diente, para que ese colmillo haga más daño a los rivales. Pero la verdad es que con Uruguay, con Bielsa, Fede Viñas cada vez está mejor, cada vez está pues rindiendo a un nivel mayor, cada vez está jugando mejor, y vamos a ver si eso que está haciendo Uruguay es capaz también de llevarlo al Real Oviedo, que creo que algunas cosas sí. Es cierto que al final los rivales contra los que ha jugado últimamente Uruguay son rivales pues menores, bastante inferiores a los que se está enfrentando el Real Oviedo en los últimos partidos, bueno, desde que empezó el inicio de curso. Pero para mí Fede Viñas es la esperanza, y lo llevo diciendo desde que empezó el curso, que yo a Rondón le veo en otro tipo de contexto. Y luego está la figura de Alex Forés, un Alex Forés que pienso que Luis Carrión le va a conceder más oportunidades, Luis Carrión le va a dar más minutos, y vamos a ver cómo funciona. Si el Real Oviedo sigue teniendo este problema de gol, a mí se me venía a la cabeza el asunto de jugar, bueno, pues con un falso 9. ¿Y quién podía jugar como falso 9? Bueno, el propio Fede Viñas, que es algo que, bueno, en Uruguay no ha jugado como falso 9, pero ha estado jugando en zonas retrasadas, en zonas alejadas de la portería del rival. Se me ocurría también el meter a Ilia Cheira, ya que es un futbolista inteligente y que la figura del falso 9 pues te obliga a venir atrás, a ser un jugador bastante dinámico a la hora de intervenir en el juego, recibiendo de espaldas, y creo que ahí Ilia Cheira sería uno de los jugadores que mejor lo hiciesen en este Real Oviedo. A mí la figura del falso 9 es algo que me gusta en el fútbol, pero yo no sé cómo lo vería Luis Carrión, además de que yo creo que en la etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo no vimos nunca esa figura del falso 9, pero ante problemas pues creo que está bien aportar ciertas soluciones, ciertas variantes, y sería un recurso interesante si el Real Oviedo pues siguiese teniendo esos problemas con la falta de gol, y sobre todo en general con el 9, que que lo estamos viendo, ¿no? Con Veljko Paunovic lo estamos viendo como pues a los 9 en más de una ocasión estaban pasando desapercibidos. Datos que quería decir de Veljko Paunovic para también, bueno, hilarlo con lo de Luis Carrión. El Oviedo esta temporada es el equipo con menos goles, 4 ha marcado en total, el equipo con menos remates, el equipo con menos remates a puerta, el segundo que más goles ha encajado por detrás del Girona, el equipo que más le rematan, el equipo que más le rematan a puerta, y el que más fases de bloque bajo acumula en la liga. Es decir, tampoco creo que sean la antítesis, que esté Veljko Paunovic en las antípodas respecto a Luis Carrión, pero sí creo que puede haber un cambio considerable, un cambio notable entre estas dos figuras, porque vamos a pasar de un Oviedo que en muchos momentos se hunde en bloque bajo a un Oviedo que va a defender en muchos momentos hacia adelante, y vamos a ver cómo maneja esta situación Luis Carrión. Porque yo lo que veo complicado es que ya ante el Español veamos este cambio, ya no solo si el equipo es efectivo a la hora de realizar la presión, sino en cuanto a idea de juego, que tan rápido pillen estos mecanismos los jugadores, y sobre todo que Luis Carrión ya se arriesgue a implementar tantos mecanismos en el juego del Real Oviedo en el primer partido, ¿no? Así que yo creo que Luis Carrión va a empezar metiendo lo básico, va a empezar introduciendo las cosas que él considera más importantes y más básicas, y ya luego pues el juego irá siendo más complejo, más sofisticado, y Luis Carrión mejorará y perfeccionará el juego del Real Oviedo. Yo no creo que veamos un cambio hiper radical, pero sí que creo que podemos ver un cambio importante en ese partido ante el Español. Vamos a ver a un Real Oviedo diferente, espero que sí, porque al menos esa es la intención de Jesús Martínez. Si traes a Luis Carrión es para hacer eso, porque bueno, ya sabemos que Jesús Martínez es una persona que le gusta ese buen fútbol, ese juego con pelota, ese juego donde tus equipos quieres que sean protagonistas y que además pues tengan sus momentos de deleitar. Es cierto que en primera división esto es complicadísimo, la exigencia es altísima, y hacer esto en primera división la verdad que tiene un meritazo tremendo. Bueno, se está viendo con el Elche en su día, con el Celta, ejemplos de equipos que más o menos pueden ser humildes dentro de lo que significa la primera división, y que han puesto en práctica este tipo de fútbol que pretende Luis Carrión y que pretende Jesús Martínez, pues son Celta, Elche. Tenemos el caso reciente del Girona, que llegó a clasificarse a la Champions League
Entonces, vamos a ver qué tal le funciona al Real Oviedo. Otra cuestión es si este juego que quiere Luis Carrión es el mejor para un equipo como el del Real Oviedo y para un equipo que acaba de ascender y que tiene que aclimatarse a la primera categoría. Eso podría ser un vídeo aparte, ponérmelo en comentarios si queréis que haga otro vídeo de este perfil, de esta índole, pero bueno, yo creo que Luis Carrión tiene piezas para poder realizar este juego, aunque creo que hay demarcaciones que le faltan algo más. Vamos a ver a un Real Oviedo que insista más en esa salida de balón desde atrás. Creo que Luis Carrión va a intentar depurar un poquito esa salida de balón, que sea una salida de balón más pulcra, donde el Real Oviedo tenga ese atrevimiento, donde el Real Oviedo tenga ese coraje a la hora de sacar el balón jugado desde atrás. Ya sabemos que esto a veces pone un poquito nervioso al espectador, al aficionado Carballón, pero puede ser algo conveniente y sobre todo viendo cuáles son los planes de Luis Carrión y cuál es su visión, cómo ve él el fútbol en general. Tienes un buen portero para hacerlo. Aaron Escandel es un guardameta que se maneja bien en ese juego con los pies. Centrales tienes a David Carmó, que sobre todo por lo que nos han dicho de fuera es un futbolista que en esos desplazamientos largos especialmente puede ayudar. Y ya en el banquillo pues las figuras de David Costas, la figura de David Costas, perdón, que es un futbolista con buena salida de balón, y luego Dani Calvo, que ahí flaquea un poquito más. Esa es otra de las preguntas, ¿no? ¿Qué va a pasar con David Costas y Dani Calvo, que tan importantes fueron en esa etapa de Luis Carrión en el Real Oviedo, con el propio Oyer Luengo, que Veljko Paunovic no le ha dado prácticamente ninguna oportunidad? ¿Considera Luis Carrión que Oyer Luengo, por ejemplo, está por delante de Lucas Aijado? Porque vamos a ver cómo llega este partido ante el Español Nacho Vidal, que yo creo que va a estar para jugar de inicio. Pero bueno, ya veremos. Luego de lo de Javi López, que después de ese partido tan aciago no le volvimos a ver la cara. Muchas incógnitas, muchos misterios, y vamos a ver cómo gestiona todas estas cosas, todo este cúmulo de cosas Luis Carrión, porque la verdad es que tiene muchos temas a tratar, mucha materia encima de la mesa, mucho trabajo, muchísimo trabajo. Menos mal que al menos se han destituido a Veljko Paunovic, tiene días para poder desarrollar, para poder configurar de mejor manera la plantilla del Real Oviedo, porque es que hay muchísimo trabajo por hacer en este Real Oviedo, sobre todo viendo que es que no son dos entrenadores que se asemejen. Creo que en alguna cosa a lo mejor sí, yo y el año pasado vimos partidos buenos del Oviedo de Veljko Paunovic, pero al final hay que decirlo que son juegos totalmente diferentes. A mí la idea de juego me gusta más la de Luis Carrión, pero al final lo que manda son los resultados, como lo hemos visto ahora con Veljko Paunovic. Lo que manda es básicamente que la pelotita entre dentro, que vaya al fondo de las mallas y que tú encajes menos goles, que el rival. ¿Qué más cosas quería comentar? Pues a ver, que lo tengo por aquí apuntado. Vamos a ver a un Real Oviedo que mejore en esos ataques posicionales, que creo que en el juego posicional Luis Carrión le va a dar un giro un poquito. Vamos a ver ahí bastantes ajustes. La salida de balón ya lo he comentado. ¿Hay equipo para este fútbol? ¿No? Es una pregunta que me hacía antes a mí mismo. Y bueno, yo creo que tienes jugadores para poder desplegar este fútbol, este juego, no sé. En las bandas pues tienes futbolistas que lo pueden hacer realmente bien, como Raine por la izquierda, Nacho Vidal, que creo que te puede aportar algo diferente, sobre todo a nivel táctico, futbolista inteligente. Y luego por la banda derecha en el extremo pues tienes a Hassan, Onilia Cheira, que es un futbolista que sabe desbordar, pero que creo que sobre todo, bueno, tiene muy buen juego asociativo, que es uno de los futbolistas del Real Oviedo con mayor pegada, un futbolista que tiene la portería entre ceja y ceja, un futbolista que puede llegar a ser punzante en algunos contextos, un futbolista con colmillo, un futbolista que tiene el cuchillo entre los dientes muchas veces, y creo que por el tema de las bandas tienes jugadores. A mí la duda me surge más, perdón, para el juego por dentro. Es decir, tienes a Dendoncker, que considero que es un muy buen pivote para esta primera división y para este Real Oviedo, pero luego en cuanto a interiores, sí, creo que Colombato va a dar un salto importante con Luis Carrión, pero vamos a ver el tema de Alberto Reina, Luka Ilic, esa media punta. Cazorla, si está bien físicamente, le da muchísimo a este Real Oviedo, pero lo que decía antes, pues no te da para todos los partidos de liga, para los próximos encuentros. No te da para jugar pues 90 minutos cada fin de semana, porque bueno, tiene una edad y ya sabemos los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera Santi Cazorla, y bueno, sobre todo
el principal motivo es la edad. Y vamos, tampoco tengo que ahondar mucho en este tema porque ya sabemos las circunstancias, las diferentes situaciones que ha vivido Santi Cazorla, pero para mí va a estar ahí uno de los problemas de Luis Carrión. ¿Qué jugadores se acaban de asentar en ese centro del campo? La posición de media punta, que va a ser importante en el Oviedo de Luis Carrión, sabiendo que va a buscar tener la pelota, encontrar ese jugador que te ayuda a enlazar con los jugadores de ataque, a ser un equipo con más iniciativa, con más determinación y con más capacidad para filtrar pases. Repito, creo que Colombato va a ser uno de los jugadores más beneficiados por este sistema. Aquí tenéis algunas estadísticas del Oviedo de esta temporada. Goles por partido 0,5. Bueno, en fin, esto de refilón, contraataques 8. Y aquí tenéis el del Oviedo de Luis Carrión, ¿no? En su día, temporada 23-24. Bueno, goles por partido 1,3. Son un montón de estadísticas, tampoco me voy a parar aquí mucho. La clasificación es esta, y el Oviedo pues es 17º con 6 puntos, 8 partidos jugados y una temporada por delante muy intensa. Estos son los jugadores que Veljko Paunovic ha utilizado más esta temporada. Espera, ¿Veljko Paunovic o Luis Carrión? Luis Carrión. Estos fueron los jugadores que más utilizó Luis Carrión. El año que estuvo en el Real Oviedo. Pongo esto por aquí para que se vea mejor. Y fueron Leo Román, la portería, Dani Calvo, Oyer Luengo, Abel Bretones, Viti Rozada, Santiago Colombato, Luis Sánchez, Jaime Suárez, Sebas Moyano, Masca y Borja Bastón. Es algo que no comentamos, la cuestión de que utilizó mucho esa figura de delantero centro, como era Masca, para que jugase en banda. ¿Quién podría hacer esa función en este Real Oviedo, en este nuevo Real Oviedo? Pues Alex Forés, ¿no? Porque no veo caído en banda, acostado en un costado, ni a Fede Viñas, a Salomón Rondón, pero sí que lo puedo ver, pues por ejemplo, al 9 que te quedaría, ¿no? Que sería Alex Forés, que de hecho en pretemporada ya le vimos jugar en ese flanco derecho, y es otro jugador que podría encajar ahí, pero es que teniendo a Hassan, a no ser que lo cambie a la izquierda, y eso, bueno, supondría un cambio importante, porque estamos acostumbrados a ver a Hassan por la derecha, pero bueno, a no ser que quita a Hassan, lo normal es que en esa banda derecha no haya muchos cambios, al menos en la posición de extremo, y lo normal es que también en el lateral derecho, porque está más que asentado el bono de Nacho Vidal. Estos fueron los jugadores que más utilizó Luis Carrión. Utilizó en algunos momentos también el 4-4-2, pero bueno, yo creo que con Luis Carrión vamos a ver ese 4-2-3-1 que os ponía antes en pantalla, ¿no? Yo creo que este puede ser un 11 perfectamente del Real Oviedo, con la duda de la media punta, ¿no? Que Cazorla, pues, como decía antes, no te da para todos los partidos. Y luego el 11 que más ha utilizado Veljko Paunovic esta temporada ha sido Aaron Escandel, Dani Calvo, bueno, contando la temporada pasada también, Aaron Escandel, Dani Calvo, David Costa, Raín, Nacho Vidal, Alberto Reina, Den Donker, Luka Ilic, Ila Chaira Hassan y Rondón. Bueno, habrá que ver con Luis Carrión cuáles son los 11 jugadores que se acaban de consolidar en el 11 del Real Oviedo. Eso está por ver, estamos a expensas de que se defina un poquito la situación. Estos eran los jugadores que tenían plantilla Luis Carrión en su día, como dije antes, 7. Son 7 los jugadores que en su día estaban con Luis Carrión en ese Oviedo, que se quedó a las puertas de ascender. Dani Calvo, David Costas, Oyer Luengo 3, Lucas Hijado 4. Bueno, si contamos a Omar Fala y a Marco Esteban, pues sería 6, pero no voy a contarlos porque son canteranos. 4, Colombato 5, Cazorla 6 y 7, bueno, si contamos a Marco Esteban 7 y Omar Fala 8, ¿no? Pero bueno, vamos a ver el tema de Obiejaria, porque fue petición expresa de Veljko Paunovic. Vamos a ver también a Brandon Domínguez, porque su aportación ha sido 0, nula. No ha intervenido en el Real Oviedo en partido oficial. No sé, uno se queda con las ganas de, oye, ¿cómo juega Brandon Domínguez? Porque bueno, tenéis el vídeo en el canal donde lo analicé, pero lo analicé a partir de estadísticas, de métricas, porque primero conseguir un partido de Brandon Domínguez al ser la liga de Hungría era, ¿no? Sí, al ser la liga de Hungría pues era complicado, no tengo a día de hoy esa influencia, ¿no? Para poder
acceder a un partido de la Liga de Hungría y luego pues tampoco había muchos vídeos en internet. Así que a partir de highlights y de estadísticas que saqué de diferentes páginas, lo analizamos un poquito por encima y tampoco puedo mejorar ese análisis porque la verdad es que no lo hemos visto más en el Real Oviedo, más allá de lo que pudimos observar en pretemporada. No sé si Luis Carrión verá algo en él diferente a lo que veía Veljko Paunovic, pero bueno, Brandon Mingos no podemos decir mucho más. Luego Brekalo que le costó bastante, pero bueno, hizo algún partido, sobre todo me quedo con el del Barcelona y el del Valencia, que bueno, no lo hizo mal. En el del Barcelona estuvo muy bien, francamente bien Brekalo. Luego en el del Valencia no tuvo tanta influencia, pero bueno, estuvo mejor que en otras ocasiones, quitando el partido, lógicamente, del Fútbol Club Barcelona. Y llevamos ya 34 minutos de vídeo. No quiero que esto se alargue mucho más. Podría seguir hablando del juego de Luis Carrión, pero creo que hay que dejarlo aquí. Lo último que quiero comentar es esta estadística, esta comparativa entre Luis Carrión y Veljko Paunovic. Luis Carrión, como entrenador del Real Oviedo, ha ganado 20 partidos, ha empatado 11 y ha perdido 11. En total, 42 partidos como técnico del Real Oviedo. Y Veljko Paunovic ha estado en el banquillo del Real Oviedo durante 22 partidos, suma 11 victorias, 4 empates y 7 derrotas. Eso es un porcentaje por parte de Veljko Paunovic del 50%. El 50% ha sido victorias, el 0,19 empates y el 0,32 pérdidas por parte de Luis Carrión. Partidos ganados un 0,47, empatados 0,26 y perdidos pues otro 0,26. Tampoco podemos aquí ponernos a hacer un análisis minucioso a partir de los datos que os acabo de mostrar, porque bueno, Veljko Paunovic ha estado en primera, Luis Carrión en segunda, equipos diferentes, contextos diferentes, así que creo que tampoco debemos aquí meter la lupa porque, bueno, en fin, tampoco nos va a dar para sacar grandes conclusiones. Y hasta aquí el análisis del posible Oviedo de Luis Carrión. Algunas cosas de refilón, algunas cosas por encima de manera superficial. Ya veréis, 40 minutos, va a ser prácticamente 40 minutos de vídeo y no quería enrollarme más, podíamos seguir hablando. Si queréis más vídeos podéis ponerlo en la cajita de comentarios y bueno, poner en comentarios qué os parece este posible Oviedo de Luis Carrión. Como habéis visto, no me he metido en polémica porque en el vídeo de hoy quería centrarme en lo puro táctico, en más ese juego de piezas, en más ese juego de dónde puede encajar cada futbolista. Más o menos hemos hecho un repaso extendido. Podríamos seguir hablando, repito, pero tampoco vamos a hacer que este vídeo dure 1 hora. Así que con esto dejamos el vídeo de hoy. Acordaos de suscribiros, darle like y darle a la campanita. Nos vemos en la próxima.